Buenas, en esta clase seguiremos viendo cómo están organizados funcionalmente los genomas y cómo sus diferentes componentes aportan a la falta de relación entre tamaño genómico y número de genes presentes, o sea, la paradoja del valor C. Podemos distinguir al menos 4 componentes comunes a todos los genomas eucarióticos. Obviamente los genes, y junto con ellos sus derivados, los pseudogenes. Luego están el ADN satélite y los elementos genéticos móviles. Vamos a ver qué son cada uno de estos componentes y qué impacto tienen su presencia en los genomas. Empecemos por los genes. Si recuerdan lo que vieron en la primera teoría, ya en 1909 John Hansen describía el gen en términos genéticos como la unidad física y funcional de la herencia. Hoy en día, los conocimientos moleculares nos permiten definir al gen como una secuencia de ADN incluyendo exones, intrones y regiones reguladoras no codificantes necesarias para la producción de un polipéptido o un ARN funcional. Como recordarán de lo que vieron en genética en tercer año, los genes eucarióticos se clasifican en 3 clases, dependiendo de qué tipo de ARN polimerasa los transcribe. Los genes de la clase 1 corresponden a aquellas secuencias que codifican para los ARN ribosomales 5,8, 18S y 28S, o sea, todos los ARN ribosomales menos el 5S, a diferencia de los que esperaríamos para un gen típico que están presentes en una copia. Estos genes están presentes en cientos a miles de copias, al menos casi todas idénticas, organizadas de manera consecutiva cabeza-cola sobre la molécula de ADN, lo que se llama organización en tándem. Estas organizaciones en tándem de los genes ribosomales pueden estar presentes en más de una posición en los genomas, es decir, en más de un sitio, por lo que los genomas tienen uno o más locis de genes de ARN ribosomal. A pesar de que podemos pensar que la actividad transcripcional de una célula está principalmente enfocada en los genes codificantes de proteínas, realmente los genes que más se transcriben en un núcleo son los del ADN ribosomal, ya que sus productos son necesarios para conformar los ribosomas, de tal manera que su actividad transcripcional es tan elevada que los locis ribosomales tienden a estar muy poco empaquetados, conformando lo que se conoce citológicamente como organizadores nucleolares. Los genes de la clase 2 corresponden a aquellos que codifican para proteínas y además, por ser transcritas por la RNA polimerasa 2, en esta categoría también se encuentran casi todos los genes que codifican para los pequeños ARN nucleares involucrados en el procesamiento de los intrones de los ARN mensajeros. Por último, tenemos la clase 3, la cual corresponde a todos los genes que transcriben para los ARN de transferencia, el ARN5S, los ARN7SL y el ARU6. Si tenemos en cuenta la característica repetitiva de los genes de la clase 1, podemos suponer que parte de las diferencias en el tamaño genómico entre dos especies pueden deberse a diferencias en el número de loci para los genes ribosomales e incluso a diferencias en el número de copias de estos genes dentro de cada loci. Por el contrario, ¿cómo podrían aportar a la paradoja del valor C los genes de la clase 2 que por lo general son de copia única? Si analizamos la estructura básica de un gen de la clase 2, vemos que ésta no se limita a la porción de secuencia del ADN que codifica para una proteína. Por el contrario, vemos que dentro de la región transcribible del gen podemos diferenciar las regiones del gen que estarán presentes en el producto final, me refiero a los exones, de aquellas que se perderán luego de la transcripción, o sea, los intrones, y que incluso dentro de los exones hay una región que será traducida y que está flanqueada por 2 regiones no traducidas que se llaman UTR, del inglés Untranslated Region. Asimismo, para que la región codificante sea transcripta,
El gen cuenta con una región promotora que presenta diferentes componentes, algunos muy cercanos al sitio de inicio de la transcripción, como la caja TATA, y otros muy lejanos, como los potenciadores. Una particularidad de estos componentes de un gen es que pueden ser bastante variables tanto en presencia, número de copias o incluso en pares de bases entre especies estrechamente relacionadas. Así, cuando analizamos el tamaño de los genes en los diferentes grupos, vemos que estos van siendo más heterogéneos en tamaño desde los organismos más simples a los más complejos. Por ejemplo, en las levaduras, los genes son relativamente pequeños, con un promedio de 2 kilobases, hay pocas diferencias en sus tamaños y ninguno pasa de los 10 kb. Por el contrario, en los mamíferos, los genes tienden a ser más grandes, pero también encontramos mayor variabilidad en tamaño, algunos alcanzando hasta los 100 kilobases. Si analizamos la cantidad de exones por gen, vemos que existe un incremento en el número de los exones a mayor complejidad morfológica y estructural de los organismos. Así, por ejemplo, en las levaduras, la mayor parte de los genes, el 96% de los genes, solo tienen un solo exón y en ningún caso superan los 4 exones. En Drosophila, la mayoría de los genes tienen entre 1 y 5 exones. Algunos pocos genes tienen más de 10 exones. Mientras que en el humano, la curva es trimodal, con un grupo importante de genes con 3 a 5 exones, otro grupo con 9 a 12 exones y otro con más de 30 a 40 exones. Miren ahora qué pasa cuando analizamos las longitudes de los exones y los intrones. Empecemos por las levaduras. A nivel de la longitud de los exones, estos organismos muestran poca variabilidad y casi todos los exones tienen menos de 300 pares de bases. A nivel de los intrones, el rango de distribución es más amplio, abarcando desde 200 pares de bases a 10 kilobases, pero con un pico que se ubica por debajo del kilobase de longitud, haciendo que la longitud de los exones y los intrones sea casi equiparable. A medida que pasamos a organismos más complejos, los picos de estas curvas se desplazan, pero en sentidos opuestos. Así, en el humano, el rango de tamaño de longitud de los exones se estrecha y el valor promedio es de solo 150 nucleótidos, lo que corresponde a 50 aminoácidos, mientras que el rango de longitud de los intrones se extiende hasta alcanzar intrones de 30 kilobases, con un promedio de 3 a 4 kilobases. Entonces, diferencias en la estructura de los genes de diferentes organismos a nivel de secuencias reguladoras, número de exones e intrones y tamaño de los intrones nos pueden explicar en parte la paradoja del valor C. ¿Qué pasa ahora a nivel del número de repeticiones de los genes? Vimos que la casi totalidad de los genes de la clase 2 son genes de copia única, pero algunos presentan más de una copia, aunque no necesariamente idénticas, formando lo que se llaman familias génicas. También vimos que otros genes, como los de la clase 1, de por sí son repetidos. Independientemente de por qué son repetitivos, los genes con más de una copia pueden organizarse en los genomas de dos maneras, en tándem o dispersos. Como vimos previamente, el ejemplo clásico de repeticiones en tándem son los genes que transcriben para los ARN ribosomales. Tres de estos ARN ribosomales, el 18, el 5,8 y el 26, son transcriptos por la ARN polimerasa 1 como un único transcripto llamado ARN ribosomal 45S, que luego es procesado mediante cortes a las tres unidades funcionales. Dentro de esta unidad de transcripción 45S, las secuencias para los ARN ribosomal 18, 5,8 y 26 están separadas por unas secuencias llamadas ITS, que es la sigla en inglés de espaciador transcribible interno, que en la figura ustedes lo van a poder ver de color amarillo. Además, al principio y al final de la unidad de transcripción 45S están los ETS,
que es la sigla en inglés de espaciador transcribibles externos, que en la figura ustedes lo podrán ver de color verde. Tanto la secuencia como la longitud en par de bases de las regiones para los RNA ribosomal 18, 5,8 y 26 están bastante conservadas entre especies, aun cuando éstas no están relacionadas filogenéticamente. Por el contrario, las regiones ITS y en menor medida y las ETS en mayor medida pueden ser muy variables entre especies, por lo cual sus secuencias se usan para diferenciar especies. La transcripción de cada ARN ribosomal 45S va desde un promotor ubicado en una región de secuencia llamada IGS, que es la sigla en inglés de secuencia intergénica, y termina en otra región IGS posterior, de tal manera que en una repetición en tándem de genes ribosomales, cada IGS contiene la señal terminadora de la unidad transcripcional precedente y el promotor de la subsiguiente. La suma de las secuencias de una región IGS y la unidad transcripcional 45S conforman una copia del gen ARN ribosomal 45S. La organización en tándem de varias copias del gen ARN ribosomal 45S forman lo que se denomina un clúster u ordenamiento en español de genes ARN ribosomal 45S. En el humano hay aproximadamente 280 copias de este gen agrupadas en 5 clústeres ubicados sobre los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Si recuerdan de citogenética, estos son los cromosomas satelitados. Y cada clúster contiene entre 50 y 70 copias. Esta es una foto clásica que se utilizó para demostrar la actividad génica, progreso de la transcripción y expresión simultánea de copias adyacentes en un clúster del gen ARN ribosomal 45S. Las flechas rojas señalan las regiones transcribibles de estos genes, en azul el sentido de la transcripción y en verde las regiones IGS. Otros ejemplos de genes repetidos en tándem son, por ejemplo, el gen para la ARN ribosomal 5S, que está organizado de manera muy similar al 45S, pero en este caso la unidad transcripcional es muy corta, un poco más de 300 pares de bases, no tiene ITS, ya que corresponde a un solo producto final, el ARN ribosomal 5S, y por otro lado sus copias están organizadas en un único clúster sobre el cromosoma 1 que contiene hasta 10.000 copias de este gen. Otros genes repetidos en tándem, pero que las copias difieren significativamente entre ellas, son la de los genes de los ARN de transferencia, las histonas y las globinas, mientras que la aldosa es un ejemplo de genes repetidos, pero no organizados en tándem, sino que hay copias individuales dispersas por todo el genoma. ¿Qué impacto tiene la existencia de repeticiones de algunos genes? Cuando tomamos el número total de copias de genes, independientemente que sean repetidos o no, y lo comparamos con el número de genes distintos o familias génicas distintas, vemos que en bacterias ambos valores son cercanos, indicando que la mayoría de los genes están presentes en una sola copia. Pero a medida que pasamos a organismos más complejos, la relación 1 a 1 se va perdiendo con un aumento significativo del número total de genes, indicando que en los organismos más complejos el porcentaje de genes de copia única cada vez es menor, lo que habla de nuestro origen poliploide. Este porcentaje de genes repetidos es variable entre grupos y entre especies, lo que también aporta a la paradoja del valor C. Dentro de las secuencias adicionales a los genes tenemos los pseudogenes. Los pseudogenes son copias no funcionales de un gen que, de acuerdo a la forma como se originaron, los podemos clasificar como pseudogenes no procesados y procesados. Los no procesados, o con intrones, resultan de la duplicación de un gen por algún proceso mutacional como puede ser la recombinación desigual. La existencia de dos copias permite que alguna de ellas se vea exenta de la presión de selección y cambie su secuencia. Si el cambio de la secuencia lleva a la adquisición de una nueva función, como en el caso de las globinas, ambas copias
pasan a formar una familia multigénica. Mientras que si los cambios llevan a la inactivación de la nueva copia, se obtiene un pseudogen. Por su lado, los pseudogenes procesados resultan de la retrotranscripción del ARN mensajero de algún gen que es insertado nuevamente dentro del genoma. Al ser el resultado de la retrotranscripción de un ARN mensajero maduro, carece de intrones y promotor, y es por eso que se mantienen los genomas como una copia no funcional que puede cargarse de mutaciones. De manera característica se los identifica porque son secuencias codificantes continuas que están seguidas por una pequeña porción de nucleótidos de adenina, resultado de la copia poli-A que presentaba el mensajero retrotranscripto. ¿Cuánto de las copias no funcionales de los genes aportan a la paradoja del valor C? En el caso del hombre, el 5% del total de las copias de genes son pseudogenes, mientras que en el genoma del ratón es más rico en pseudogenes, donde por ejemplo hay una copia funcional de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero hay 400 pseudogenes derivados. Entonces, en sí, la cantidad de copias pseudogenes aporta en parte a la paradoja del valor C. Un componente más importante de algunos genomas son las secuencias satélites. Estas secuencias son motivos de nucleótidos repetidos en tándem de tamaño y grado de repetición variable que por el alto grado de representación que tienen en los genomas, en los estudios de ultracentrifugación diferencial se separan como una fracción independiente del ADN cromosómico y por eso reciben el nombre de ADN satélite. De acuerdo a la longitud en nucleótidos del motivo que se repite, este tipo de secuencias se pueden clasificar en satélite, que se caracterizan por tener hasta cientos de pares de bases de longitud, muchas repeticiones, alrededor de las miles, y por lo general estructuralmente están asociados a la heterocromatina de los cromosomas. Por otro lado están los minisatélites, que van desde 9 a 100 pares de bases, forman clúster de 10 a 100 copias y están presentes principalmente en la cromatina, pero no en las regiones codificantes o dentro de las regiones codificantes. Y por último tenemos los microsatélites que presentan longitudes de 1 a 5 pares de bases, forman clúster de 10 a 100 copias, están presentes en la cromatina e incluso dentro de las regiones codificantes. Estas secuencias tienen importancia funcional dentro de los genomas. Así el ADN satélite forma parte del ADN centromérico. En el hombre estas repeticiones tienen 171 pares de bases de longitud y reciben el nombre de ADN alfoide. Ocupan hasta un megabases lineal consecutivo, tienen una función estructural y son altamente variables en secuencia y en número, incluso entre cromosomas de un mismo cariotipo. Por otro lado también tenemos el ADN telomérico, que ocupa regiones de varios kb al final de cada molécula cromosómica. Tienen una secuencia específica y está más conservado en secuencia, pero es variable en número en relación al ADN centromérico. También tenemos los microsatélites. Los microsatélites son repeticiones en tándem de un motivo de 1, 2, 3 o 4 pares de base o hasta 5. Tienen una función desconocida. El número de copias va de hasta 650 copias por genoma. Por su característica altamente variable, el número de copias dentro de los genomas y entre genomas se los ha usado o se los usa actualmente como marcadores moleculares y reciben el nombre de SSR o STR. Si comparamos los genomas en relación a su contenido de secuencias de ADN satélite, vemos importantes diferencias en su representación. Así, los procariotas y los eucariotas inferiores, como los nematos, no tienen secuencias de ADN satélite o estas solo alcanzan el 17% del genoma, mientras que en el ratón y en el Xenopus estas están entre el 35 y 46%, casi la mitad del genoma, y en el tabaco alcanzan hasta los 2/3 del genoma,
por lo cual las diferencias en la representación de secuencias repetidas en parte explican las diferencias entre número de genes y tamaño genómico. Los últimos componentes importantes de los genomas son los elementos genéticos móviles. Si bien de estas secuencias vamos a hablar más detalladamente en otra teoría, acá vamos a ver algunas características que hacen al tema de la paradoja del valor C. Los elementos genéticos móviles fueron primeramente descritos por Barbara McClinton como elementos controladores por su capacidad de generar cambios metabólicos y citológicos. De acuerdo a la forma en que se movilizan dentro de los genomas, los elementos genéticos móviles pueden clasificarse en dos tipos. Los tramposones, que son secuencias codificantes que se mueven de un lugar a otro del genoma de manera directa. Se caracterizan por sintetizar su propia tramposasa o por llevar información codificante para su propia tramposasa. Se encuentran tanto en bacterias como hasta en eucariotas superiores y, de acuerdo a su estructura, se pueden subclasificar en dos tipos: secuencias de inserción y tramposones compuestos. Por otro lado, tenemos los retrotramposones, que a diferencia de los tramposones, su movilidad dentro de los genomas está relacionada a la existencia de un intermediario del ARN. Estos elementos también codifican para las enzimas involucradas en su propia transposición, están presentes solo en eucariotas y nuevamente, de acuerdo a su estructura, los podemos clasificar en dos tipos: tipo LTR o virales o tipo no LTR o no virales, que además, de acuerdo a su capacidad o no de moverse de manera autónoma, podemos clasificarlos en autónomos y no autónomos. Si analizamos la composición de los elementos genéticos móviles en el genoma humano, vemos que, por ejemplo, los retrotramposones tipo LTR, teniendo una longitud entre 7 y 10 kb y estando representados en aproximadamente 450.000 copias por genoma humano, representan el 8% del genoma, mientras que los elementos no LTR tipo Line, teniendo una longitud entre 6 y 8 kb y teniendo un número de copias de casi 900 copias por genoma, representan el 21% del genoma. Los elementos no LTR tipo Sign, si bien son más cortos y tienen una longitud entre 100 y 300 pares de base, el alto número de copias por genoma haploide hacen que estos representen casi el 13% del genoma, mientras que los tramposones son los menos representados dentro de los genomas humanos, tienen una longitud entre 3 y 6 kb, aproximadamente 300 copias, y solo representan el 3% del genoma. Pero si sumamos los porcentajes de cada uno de estos componentes, los elementos genéticos móviles representan para el genoma humano el 45% de su longitud. Así, terminando, si analizamos los porcentajes de cada uno de los componentes de los genomas en tres organismos de diferente complejidad, como la levadura, la drosófila y los humanos, vemos que hay diferencias significativas en sus representaciones, lo que en todo su conjunto explican la paradoja del valor C. Otra manera más gráfica de verlo es comparar la densidad de genes predichos entre genomas secuenciados, en donde en el genoma humano vemos que hay mucho ADN que separa los genes, mientras en los eucariotas inferiores los genomas son más compactos y un gen sigue al otro.